por permitirnos estar hoy aquí en este lugar, por permitirnos, Señor, ser convocados a tu llamado para que como iglesia, a una sola voz, podamos adorarte. Para que como iglesia, en un mismo sentir, podamos adorarte. Para que como iglesia, en un mismo ánimo, podamos adorarte. Permite, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos. Permite, Señor, que nuestras mentes y todo nuestro ser esté en atención. Espíritu de Dios, oramos para que seas tú dando luz a nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra. Y Señor, ruego a ti para que tú hagas uso de mi vida y para que tu palabra sea expuesta de una manera concreta, transparente, honesta, Señor, y que todos nosotros como pueblo seamos edificados a través de la Santa Escritura. Gloria y honra damos a ti y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como bien lo leyó mi hermano Cristian, vamos a estar en esta mañana mirando Hechos capítulo 20, desde los versículos 7 al 12. Y seguimos en la exposición del libro de Hechos. Estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y le he puesto esta mañana como título a la enseñanza, disfrutando del milagro de la iglesia. Disfrutando del milagro de la iglesia. Y antes de comenzar con la exposición del pasaje, quiero compartirle la siguiente historia, que fue un suceso, un hecho de la vida real. Voy a empezar a narrársela. La tarde del 15 de enero del año 2009, un hombre llamado Chelsea Sullenberg, más conocido como Sully, capitán de la aerolínea US Airways, piloteaba un Airbus A320 con el número de vuelo 1549. Y sobre las heladas aguas del río Hudson en Manhattan, acuatizó un avión con 154 pasajeros, incluida la tripulación, del cual todos salieron ilesos ante una circunstancia jamás vista y que posiblemente pudo haber sido una tragedia en la historia de la aviación. Este hombre fue declarado por la ciudad de Nueva York como un héroe. Y los diarios de aquel entonces titularon la noticia de dos maneras: el milagro en el Hudson y también tenemos un piloto heroico. Ese hombre, Sully, recibió reconocimientos tanto de los presidentes Obama como George Bush y condecoraciones y homenajes por tal evento que no cesaron, y aún al día de hoy muchos disfrutan de visitar su casa y enviar cartas de agradecimiento y reconocimiento también. Los pasajeros y la tripulación tienen de costumbre reunirse para recordar tal evento y agradecer todo lo que este hombre hizo en tal acto valor, ¿cierto? Este hombre pasó del anonimato al estrellato. La revista Time, muy reconocida a nivel mundial, lo nombró como una de las 100 personas más influyentes. Y en el año 2018 a él se le dio la oportunidad de escribir una columna en el Washington Post,
algo que en muy pocas ocasiones se ve. Voy a dejarlo ahí. Y quise compartirle esta historia para recordar primero algo: es Dios quien tiene todo bajo control, ¿cierto? Y que sin Él este acto que acabo de nombrar y que pasó en la vida real, este acto heroico no hubiese sucedido sin el Señor. Pero también quise compartirles esto para que podamos reflexionar en algo, mis queridos amigos y hermanos. Y es que una persona que salva la vida de 154 pasajeros, a esta persona se le consideró un héroe. Y después de esto ha recibido visitas de todos aquellos a quien salvó. Y aún de quienes no salvó. ¿Me hago entender? Después de todo esto, él recibió homenajes, visitas, cartas, reconocimientos de las personas a quien salvó, pero también de quienes no salvó. En agradecimiento recibió esto, y con gozo y alegría todas las personas recuerdan tal acto de valentía. Pero quiero decirles algo en esta introducción y que les estoy comentando. Pero solo Él los salvó de algo momentáneo. Aunque no estoy aseverando con lo siguiente, de que las personas que iban en el avión no son llamadas, no son salvas por el Señor, no estoy aseverando esto. Pero Él los salvó de algo momentáneo. Ni tampoco estoy aseverando, ni estoy dejando de un lado la soberanía y la voluntad del Señor, ¿cierto? Porque el Señor aún en medio de todo esto se magnifica. Pero lo que sí quiero decir a través de esta historia que le estoy narrando, es que si hacemos una comparación, aunque no son buenas las comparaciones, surgen varias preguntas que debería correr en la mente de nosotros como iglesia. Y es: ¿reconocemos el acto más heroico que ha habido sobre la faz del universo, con tantos bombos, platillos y agradecimiento, como es el haber sido salvos no de algo momentáneo, sino de la muerte eterna? Así como los tripulantes y los no tripulantes, ¿cierto?, de este ejemplo que les acabo de narrar, nos reunimos con gozo y ánimo para recordar en comunidad el acto más heroico de todos los tiempos, como es el de la salvación por medio de la cruz. Es bueno que usted y yo, como parte de la iglesia, podamos meditar en esto. Si hemos visto realmente de que fuimos salvados de la condición y de la posición en la que nosotros estábamos, y que a través de la cruz nosotros fuimos salvados, ¿cierto? Hemos meditado realmente de qué condición hemos sido salvados nosotros. Y si ese acto tan heroico no merece hacia el autor el mayor de los agradecimientos con gozo y alegría de corazón, deberíamos reflexionar. Porque ese acto no solo fue por un momento, sino por el resto de nuestras vidas, por el resto de vida que nos queda y por toda la eternidad. Porque lo que quiero decirle a continuación es lo siguiente, y es que de algo sí estoy seguro: aquellas personas que iban en ese avión no olvidarán, jamás olvidarán por el resto de sus vidas lo que pasó allí en el río Hudson. Jamás, jamás lo olvidarán. Y estarán agradecidos siempre con el piloto Sully. Y no dejarán de cesar los actos de parte de ellos hacia este hombre. Esos actos conmemorativos no dejarán de cesar por el motivo de que este hombre, por un acto heroico, salvó sus vidas. Pero quedan estas preguntas para que usted y yo reflexionemos. De esa misma manera, con esa misma alegría, con ese mismo gozo, esa intención, también reconocemos el acto heroico que hizo un hombre
hace más de 2000 años en una cruz para salvarnos no de un acto momentáneo, no por un momento, sino para salvarnos por toda la eternidad. En Lucas, capítulo 20, versículo 6, Lucas en su narración nos deja ver en primera persona, o sea, él nos deja ver que él estaba en primera persona y que hizo parte de este viaje allí donde estaba Pablo, y era parte del grupo que se quedaría allí en Troas, y que se quedarían por 7 días. Llegando estos hombres a Troas, se reunieron el primer día de la semana, como dice la Escritura en el versículo 7 que acabamos de leer. Llegaron allí para compartir como hermanos en la comunión, pero también como hermanos en el partimiento del pan y en las enseñanzas de la Escritura. Y en medio de este tiempo que estuvo Pablo y sus acompañantes allí en Troas, sucedieron circunstancias o situaciones que nos dejan ver un poco de lo que el Señor permitió y que también nos ratifica cómo los hermanos disfrutaban del milagro de la iglesia, cómo aquellos hermanos que estaban reunidos allí disfrutaban del milagro de la iglesia. Y bajo este enfoque, en esta mañana, quiero que miremos o estaremos mirando 3 situaciones en particular que nos ayudarán como iglesia a crecer y a tener un más alto concepto de lo que es la iglesia verdaderamente y del milagro que es esta para el creyente. Lo primero que miraremos es lo siguiente: es el anhelo y el gozo de disfrutar del milagro de la iglesia. El anhelo y el gozo de disfrutar del milagro de la iglesia. Leamos una vez más el versículo 7 del capítulo 20 del libro de Hechos. Dice la Escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Si usted y yo observamos bien lo que nos muestra la Escritura en este versículo, el autor hace referencia a que los discípulos se reunieron todos en el primer día de la semana, que era el día del Señor. Esta, aquí en este versículo, es la primera referencia que encontramos en el Nuevo Testamento de la adoración dominical como iglesia. Quiero compartirles lo siguiente: la versión de las Américas, voy a leerles este versículo en la versión de las Américas, hace un énfasis más personal para que usted y yo podamos entender un poco lo que estaba pasando allí. Hace un énfasis más personal de la narración de Lucas. Mire lo que dice la versión de la Biblia de las Américas. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos, Lucas se incluye, ¿cierto? Cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Aquí encontramos un culto dominical. Aquí encontramos una celebración del día del Señor, donde se ven a feligreses reuniéndose para escuchar la exposición de Pablo y también para luego ser partícipes del partimiento del pan y de la comunión entre hermanos. Un hermoso día del Señor, recordando en lo que perseveraba la iglesia del primer siglo y en sus inicios allí en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto lo estábamos viendo allí en Troas. Lo que vivieron los primeros cristianos pasaba y pasaba y pasaba, día y generaciones y años y meses, y los discípulos y apóstoles enseñaban que la iglesia debía perseverar en estos principios cardinales que leemos en Hechos 2:42, que son para todas las congregaciones que se reúnen en adoración al Señor el día domingo. Cabe aclarar algo:
y es el espíritu con el que se reunían los santos, y es el espíritu con el que se reunieron los que estaban allí en Troas. Cabe aclarar esto. El espíritu con el que se reunieron los que estaban allí en Troas. Y no estoy hablando del Espíritu de Dios, estoy hablando del espíritu, el ánimo que tuvo cada santo, que tenía cada hermano allí en Troas. Si analizamos usted y yo bien los hechos históricos, los hermanos que se reunieron allí tenían un mismo espíritu. Eso quiere decir que tenían un mismo sentir. Eso quiere decir que tenían un mismo anhelo. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese anhelo y esa alegría de saber que estarían compartiendo juntos en conmemoración el acto heroico de nuestro Señor Jesucristo. Juntos en conmemoración el acto heroico de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas interesantes aquí. Y lo primero es lo siguiente, fue que hubo una disposición del apóstol Pablo. Como le digo, había alegría, había anhelo, había gozo, ¿cierto?, de disfrutar del milagro de la iglesia. Había un mismo sentir entre los hermanos, había un mismo sentir con los discípulos, con los misioneros, había anhelo de estar allí en Troas. Y encontramos dos cosas interesantes. Y lo primero fue la disposición que tuvo el apóstol Pablo. Lucas registra que Pablo tenía que salir de viaje al día siguiente. ¿Cierto? Eso dice la Escritura. La narración, Lucas nos registra que Pablo, ahora Lucas era un testigo ocular, principal, personal, porque él estaba allí con Pablo en Troas. Y él registra en su narración que Pablo tenía que salir de viaje al día siguiente de haber expuesto y de haber compartido con los hermanos en Troas. Y en medio de lo programado, Pablo decide dar un discurso hasta la medianoche. En medio de lo que ellos habían programado, Pablo decide alargar su exposición. Pablo decide alargar su discurso hasta la medianoche. Pero también él decide, si usted y yo estuvimos atentos, aunque ahorita vamos a volverlo a leer, también él decide quedarse compartiendo con los hermanos allí de la iglesia local en Troas hasta que saliera el sol. Qué ejemplo de disposición. Y de hecho, también qué ejemplo de la disposición de los que estaban acompañando a Pablo. No los santos de la iglesia en Troas, sino los misioneros que estaban con él. Qué ejemplo de disposición. Una disposición entera porque había ánimo y gozo de estar allí compartiendo en agradecimiento, como lo dije hace un momento, por el acto más heroico que ha habido sobre la faz de la tierra. No hubo reparo alguno de los discípulos y no hubo reparo alguno de Pablo y no hubo reparo alguno de los misioneros. No pidieron a la iglesia un lugar para descansar, no pidieron como hoy en día se ve una tabla de quesos y agüita caliente para poder descansar, porque al día siguiente salían de viaje y partían para seguir con las misiones que se les había encargado. No conectamos esto en la historia cuando leemos esto acá. Pudo más el gozo y pudo más el anhelo de los siervos de Cristo de poder estar allí en la iglesia local gozándose con los hermanos, aunque el cansancio o el afán de salir rápido porque tenían que descansar e irse para otro lugar fuese algo que hubiese pasado en sus vidas, a ellos no les incomodó ni tampoco les importó. En ninguna manera vemos que la Escritura nos registra esto. Lo contrario, vemos el ejemplo de la disposición de estos hombres para quedarse hasta el otro día. Lo segundo, como le dije, el primero fue que Pablo
y sus compañeros tuvieron un ejemplo de disposición, de anhelo y de gozo. Pero el segundo ejemplo que vemos aquí en este versículo es que el segundo personaje que tuvo una buena disposición para poder disfrutar del milagro de la iglesia fue la misma iglesia. Fueron los santos que estaban allí reunidos. Ya que si vemos bien, ¿cierto? Implícitamente en el versículo encontramos que había un público o que habían oyentes que se quedaron a escuchar la exposición del apóstol Pablo. Lucas dice en el versículo 7, Pablo les enseñaba. ¿A quién les enseñaba? ¿A los que iban con ellos? Bueno, de lógica ellos estaban ahí con él y de lógica ellos seguían aprendiendo. Pero les enseñaba a los que estaban en la iglesia local allí en Troas. Había un público y eso nos deja ver que en ellos también hubo disposición de quedarse, de no poner reparo para lo que estaban viviendo allí. Por lo tanto, esto nos deja ver que habían varios oyentes que hacían parte de la iglesia local establecida allí en este lugar. Como les dije hace un momento, ellos no refutaron la idea de que Pablo expusiera el mensaje hasta la medianoche. Ellos, aunque eran griegos y aunque algunos posiblemente eran judíos y que se dedicaban al trabajo como cualquier otra persona, y más que bajo las leyes romanas en ese tiempo los griegos no tenían posibilidad de descanso, a excepción de los judíos, por su religión. Pese a esto, los santos que estaban allí en la iglesia local no tuvieron reparo de quedarse hasta la medianoche escuchando el sermón de Pablo. No tuvieron reparo. Ni tampoco tuvieron reparo quedarse con Pablo y con sus acompañantes hasta la madrugada, perseverando en uno de los puntos cardinales de la iglesia, la comunión. No hubo reparo alguno. Esto es algo ejemplar, mis queridos amigos y hermanos, que usted y yo como iglesia, como parte de la iglesia, debemos tener en cuenta. Porque dentro de sus corazones, de los que estaban allí, había algo que los animaba y los llenaba de gozo, y era que el Salvador, que había dado la vida por ellos, no lo había hecho por salvarlos de algo momentáneo, como lo hizo el piloto Zullenberg. No, en ellos había gozo, en ellos había anhelo, porque habían sido beneficiados por el acto más heroico, y fue que sus vidas fueron salvados de una condenación eterna. Su Salvador, en el cual habían creído, los ha salvado de la condenación. Ellos entendieron esta gran verdad. Esta iglesia lo entendió, y por eso su espíritu y su ánimo por no salir del lugar de donde estaban. Por eso el espíritu y el ánimo en estar atentos del sermón y por compartir con los hermanos, por estrechar sus manos, por abrazarse y por estar en atención de todos los que hacían ahora parte de la familia de Cristo. Un anhelo que había en sus corazones. Eso me recuerda a algo, y quiero colocar un ejemplo para poder apoyar lo que estaba pasando aquí en el Nuevo Testamento y para poder entender que era algo que Dios había establecido en los corazones aún desde la venida de Cristo. Eso me recuerda el tiempo de Esdras, del escriba, cuando el templo de Jerusalén fue reedificado, ¿cierto? Ese templo donde habitaba la presencia de Dios, y donde se ofrecían sacrificios, y que por decreto, hasta el tiempo de Esdras, del escriba, por decreto del rey Darío, se permitió que el pueblo israelí terminara la reconstrucción del templo que había sido saqueado y que había sido destruido. Y debido a todo esto,
Se restauró la reunión del día de la Pascua, recordando que Dios los había liberado, que Dios los había hecho libres de la esclavitud. ¿De dónde? De Egipto. Esdras 6, 21, 22 nos registra lo siguiente. Corrieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de las tierras para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Note la palabra y celebraron, versículo 22, con regocijo. Con regocijo, dice la Escritura, que celebraron la restauración del día solemne y la restauración del templo en Jerusalén. Esto quiere decir, la palabra regocijo, ahí quiere decir que ellos estaban con gozo y con júbilo por volverse a reunir. Con gozo y con júbilo. Tenían gozo y júbilo, alegría de volverse a reunir en comunidad para adorar al Señor. Para adorarlo sin reparo alguno, sino más bien anhelando este suceso que tanto ellos querían en su corazón. Los hijos de Coré dedicaron un salmo dejándonos ver el anhelo y el gozo que debe haber en un hijo de Dios al compartir este tipo de sucesos, este tipo de milagros, este tipo de ocasiones en la casa del Señor. Salmo 24, perdón. Salmo 84, perdón. Capítulo 1, versículo 2, y vamos a leer el versículo 10. Salmo 24, capítulo 1, capítulo 84, perdón, versículo 1, versículo 2 y luego el 10. Miren lo que dice el Salmo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Esto es muestra de lo que había entendido un corazón que había sido liberado de la muerte. Esto es muestra. Alegría, gozo, anhelo, regocijo, deseo, sin importar argumento alguno que impidiera tal deseo. Todo esto que vemos en Hechos y todo esto que acabé también de sustentar con el pueblo de Israel es un ejemplo vivo para que nosotros hoy como iglesia, de manera práctica en este primer punto, hoy como iglesia tengamos presente. Ahora, quiero aclarar algo de manera aplicativa. No quiero coactar las mentes y los corazones de cada uno de los que me están escuchando con una obligación y con una religiosidad de que si nosotros no nos quedamos hasta altas horas de la noche escuchando el sermón, no somos una verdadera iglesia. No quiero coactarlo. Y no quiero decir esta aplicación de esta manera, no, de ninguna manera. Creo que lo que debemos usted y yo de manera aplicativa rescatar aquí en lo que nos muestra la Escritura a través de la historia es lo siguiente: es la disposición, es el ánimo, es el deseo, es la alegría de saber que el domingo nos reunimos todos sin reparo alguno. Eso de manera aplicativa es lo que usted y yo debemos rescatar.
que el domingo se reúne en la iglesia del Señor sin reparo alguno, ¿cierto? Agradecidos porque a la iglesia se le ha salvado la vida de una condenación eterna. Vendría una muy buena pregunta aquí, y es usted y yo, ¿qué tenemos en mente cuando venimos a la iglesia? Usted y yo, ¿qué tenemos en nuestro corazón cuando venimos a la iglesia? Usted y yo, ¿por qué venimos a la iglesia? Se nos ha salvado de la condenación eterna. ¿Cómo no tener gozo, anhelo, agradecimiento para venir y poder en alegría adorar al Dios que nos ha salvado? No, mi querido hermano, esto no fue un accidente aéreo como lo leí hace un momento en el ejemplo de la historia real. Esto no fue un accidente aéreo. Y espero me entiendan la ilustración. Debe haber un entendimiento en nuestros corazones de esta gran verdad. Debe haber un entendimiento en nuestros corazones de esta gran verdad. Esto debe generar gozo en nuestros corazones de venir y adorar al Señor unánimes y unidos como un solo cuerpo. Esto debe generar gozo, ese acto heroico de Cristo. Pero también debe generar un gozo de poder tener comunión. ¿Con quién? Con los demás tripulantes que se han subido al avión de la salvación, donde el capitán al mando en primera línea no es Soli, es nuestro Señor Jesucristo. Y eso también debe haber en nuestras vidas, un gozo y una alegría de que podemos tener comunión los unos con los otros. También debe haber alegría y gozo, porque eso es un milagro. Este debe ser el anhelo, mi querido hermano y amigo. Este debe ser el anhelo y el deseo de disfrutar el milagro de la iglesia. Saber de que todos los que hacemos parte de ella compartimos la misma felicidad y el mismo agradecimiento en común. Pablo debía salir de viaje para Mileto. Pablo tenía que salir de viaje al día siguiente. Pero él no reparó en quedarse hasta la madrugada. La iglesia hoy en día, busca el pretexto para no deleitarse en lo que debemos perseverar como iglesia. La iglesia hoy en día busca el pretexto para no perseverar en la doctrina, para no perseverar en la comunión, para no perseverar en el partimiento del pan y para no perseverar en la oración. Pareciera que la iglesia hoy no entiende la magnitud de lo que hemos sido salvados. Si usted y yo hubiésemos sido parte de la tripulación del capitán Soli, déjeme decirle algo y espero no me lo vaya a tomar personal, pero seríamos de los que viven homenajeando a este hombre por su acto heroico. Y no importaría el tiempo y no importaría ni la circunstancia para hacer esto con este hombre. Pero mi querida iglesia, hay una gran verdad y usted y yo debemos entender. ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es el deseo de venir hoy, el día del Señor? ¿Cuál es el anhelo y el gozo que hay en nuestros corazones? ¿Cuál? Surgen unas preguntas. ¿Qué debemos hacer como iglesia para fortalecer estos principios cardinales y perseverar en ellos? ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Acaso no es suficiente lo que hizo Cristo? ¿Acaso no es suficiente? ¿Acaso es más importante el acto heroico del ejemplo, no? Porque hay muchos actos heroicos en esta tierra, pero ¿acaso son más grandes los actos heroicos que han hecho los hombres por salvar la vida de una persona momentáneamente?
¿Acaso debemos sustentar nuestro gozo y nuestro anhelo por el ánimo con el que me levanté el día domingo? ¿Acaso ese debe ser el medidor? ¿Acaso debe ser el medidor para decir, hoy me levanté triste, hoy voy a ir triste a la iglesia? No. La semana no estuvo fácil, entonces estoy cargado, hoy voy a ir triste a la iglesia. No. Porque déjeme decirle algo, eso que vivió en la semana no es comparado con una condenación eterna. Y usted y yo, si hemos creído en Cristo, si nos hemos arrepentido y si el Señor nos ha llamado a salvación, hemos sido liberados de una condenación eterna. ¿Acaso debemos sustentar nuestro gozo y anhelo de venir a la iglesia? Porque en la iglesia deben haber actividades, porque la iglesia debe hacer actividades para que yo me sienta a gusto y para que no me aburra y para que pueda ser persuadido o convencido de quedarme otro momentito más. No, mi querido hermano. No, mi querido hermano y amigo. El milagro más grande que haya podido existir es que hoy usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y en agradecimiento debemos disfrutar con alegría, con regocijo de corazón, este milagro. Anhelando cada momento, óigame bien, anhelando cada momento donde me pueda reunir con mis hermanos, para que ellos también para que ellos tengan un mismo espíritu con el que yo me reúno cuando estoy con ellos. Gozo, alegría y anhelo. Esto me lleva a un segundo punto. Como le dije, el primero es el anhelo y el gozo de disfrutar del milagro de la iglesia. Y lo acabamos de ver, sustentado en el versículo 7 de Hechos capítulo 20. Y vamos a ver una segunda situación, y es basada en preparando nuestros corazones para disfrutar del milagro de la iglesia. Preparando nuestros corazones para disfrutar del milagro y de la iglesia. Versículo 8 al 11. Dice la Escritura, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Versículo 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, puesto que él está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió. Preparando nuestros corazones para disfrutar del milagro de la iglesia. En medio de la reunión allí en Troas ocurrió una situación no fácil. Y Lucas narra que la iglesia se reunía en un aposento alto. Se les denominaba así, a casas de 3 o 4 niveles, donde en ella habían algunas habitaciones que conectaban con el exterior, ¿cierto? Ahora, Lucas también nos narra que había un joven llamado Eutico. Su nombre significa afortunado. Y sí que lo fue, ¿cierto? Y este joven, debido quizás al ambiente, porque al parecer Troas, si usted si usted lo invito a que eche una investigadita, Troas está en una posición geográfica en donde su clima es templado, es un poco más caliente, y aún lo sigue siendo. Este joven, quizás por el ambiente, decidió ubicarse sobre una ventana de la habitación, o de una de las habitaciones del tercer piso, y tenía conexión con lo que estaba hablando Pablo.
Se ubicó allí para quizás, podemos deducir, o podríamos deducir, recibir un poco de viento, porque de pronto ya venía estando cansado, ¿cierto? Más también cuando el aposento estaba alumbrado por muchas, ¿qué? Lámparas. Y estas emitían mucho calor, ya que eran a base de aceite, como un estilo de antorchas. Entonces, imagínense cómo estaba el ambiente y si había un número más grande de los que estamos reunidos acá. El calor y el ambiente tendría que estar un poco fuerte, ¿cierto? Entonces, esto pudo causar en el joven Eutico que se sintiera aún más el cansancio, que él se sintiera más cansado y que esto ocasionara que Eutico se durmiera en plena predicación. Aquí no tenemos antorchas, esperamos que nadie se esté durmiendo, ¿no? Pero esto pudo causar también, el ambiente de calor pudo causar que el joven Eutico se durmiera en plena predicación del apóstol Pablo, imagínense. Y así cayendo desde el tercer piso, el joven le ocasionó la muerte. Imagínense el golpe tan fuerte, ¿cierto? Entonces podemos deducir de la narración que no fue una circunstancia pequeña. Eso no fue una circunstancia pequeña, ¿cierto? Ya que fue un muerto, por así decirlo, ¿en medio de qué? De la congregación. En medio de la reunión hubo un muerto. Piense un poco en eso. Lucas, como testigo ocular de lo sucedido, narra que Pablo bajó de inmediato y se echó sobre el cuerpo de Eutico y le abrazó de tal manera que Dios obró un milagro. No fue Pablo. ¿Quién obró el milagro? Dios obró un milagro allí en medio de la congregación, hasta tal punto que Eutico revivió, ¿cierto? Gloria a Dios por tal evento y gloria a Dios por tal milagro, ¿cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque se ve una vez más cómo se cumple lo que el mismo Señor le había prometido a sus discípulos. Marcos 16, 17, Marcos capítulo 16, 17 y 18 versículos nos narra lo que el Señor les había prometido. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso fue lo que pasó allí con Pablo. Dios a través de él obró un milagro. ¿Por qué? Porque Dios le había encomendado la predicación de la palabra y le había prometido que estas señales lo iban a seguir. Y esto fue evidente en la vida del joven Eutico. Se vio evidente allí. Ahora, hay dos cosas importantes en este punto que quiero resaltar y que quiero que usted y yo analicemos. La primera fue la angustia que pudo causar esto dentro del recinto. Imagínese, piense un poco en el momento que pudieron vivir estas personas, estos hermanos allí dentro del recinto. Estaban escuchando la predicación cuando escucharon un golpe fuerte y fue porque Eutico se había caído del tercer piso y de inmediato o de insofacto Eutico quedó sin vida. Esto pudo causar una angustia tremenda dentro del recinto. No sabemos si el joven estaba con sus familiares, pero lo que sí podemos concluir es que sí estaba con sus familiares de la fe. Y por lo tanto, esto tuvo que ser un momento bastante tensionante, bastante. Lo segundo que quiero que usted y yo analicemos es que a pesar de lo ocurrido y que no fue una circunstancia fácil para la comunidad de Dios, para la iglesia que estaba allí, Dios obró un milagro y así no permitió que el enfoque verdadero del milagro no fuese obstruido. Voy a decirle de nuevo. Lo segundo es que a pesar de lo ocurrido, a pesar de la angustia, Dios obró un milagro.
Pero este milagro de Eutico, ¿cierto? Este milagro, Dios obró y no permitió que el enfoque del verdadero milagro, porque el verdadero milagro no fue el de Eutico, ya lo vamos a mirar. Dios obró un milagro, pero Dios permitió, al obrar este milagro, que no se saltara el enfoque verdadero, el enfoque del verdadero milagro, que fuese obstruido. Miremos el versículo 11, si notamos bien, Lucas narra lo siguiente: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. ¿Cuál era el verdadero milagro? La celebración del acto heroico que ellos tenían como iglesia. Claro, hubo un milagro que Dios obró. Gloria a Dios, como lo acabé de decir. Pero Dios obró este milagro para que la iglesia entendiera que había algo más grande, un milagro más grande, y es lo que se recibe a través del acto heroico por medio de Cristo. Y lo que la iglesia debe entender. Pablo siguió, como lo acabamos de leer en el versículo 11, Pablo siguió con la celebración del día del Señor. Él, después de haber abrazado a Eutico y después de dar el dictamen a los hermanos que estaban allí, dijo: no se preocupen, no se alarmen, Eutico vive. Y luego terminó con su exposición, compartieron la cena y tuvo comunión con los hermanos. Eso es otro milagro, un milagro grande. La circunstancia de Eutico fue algo más de lo que puede o de lo que se puede presentar dentro de una congregación. La gloria es del Señor y Él no comparte su gloria con nadie. Eutico no puede pasar a la historia como el protagonista principal de lo que ocurrió en Troas, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Verdaderamente lo que ocurrió en Troas fue que Dios cumplió su promesa y la iglesia pudo celebrar solemnemente y con alegría la reunión de los santos. Y cuando leemos el versículo 11, o cuando acabamos de mirar el versículo 11, otra vez en la narración de Lucas, podemos ver el ejemplo de Pablo y la intención que hubo en su corazón. Otra vez, glorificar y adorar el nombre de Cristo al no permitir que la circunstancia se sobrepusiera sobre el ánimo de recordar y anunciar la muerte de Cristo a través de la cena. Y a través de esto ver reflejado en medio de esta celebración la comunión que debe haber entre los hermanos. Eutico vivió, sí, pero todo el recinto revivió también. Eutico revivió, pero todos los santos que estaban ahí revivieron también. ¿De qué manera? De la manera que recordaron que a través del partimiento del pan ellos ahora tenían vida en Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo fue entregado por causa de la iglesia. Un milagro ha sucedido y es la vida que ahora tienen los que hacen parte de la iglesia. Un milagro ha sucedido y es la vida que ahora tienen los que reflejan la misma comunión que tuvo Cristo con sus seguidores. Así también usted y yo, mi querido hermano, así también los que hacen parte del milagro de la iglesia deben reflejar la misma comunión. Un milagro ha sucedido. Ahora, de manera aplicativa quiero decirle lo siguiente. Esto no quiere decir que si nosotros como iglesia tuviésemos una circunstancia similar en este momento, no debemos preocuparnos por la persona. No, no estoy queriendo decir eso. Pero lo que sí puedo comunicarles es que Dios siempre tiene el control de todo. Dios siempre tiene el control de todo.
y usted y yo debemos obrar según la voluntad de Dios y según la voluntad que Él nos conceda si se llegase a presentar una circunstancia similar en medio de la congregación. Y siempre que se escucha el mensaje de Eutico, siempre que se escucha un mensaje en exposición sobre Eutico, ¿cierto? Siempre se enfoca a la iglesia dormida. Siempre que escuchamos el mensaje de Troas y siempre que escuchamos el mensaje de Eutico o el nombre de Eutico, siempre se enfoca a la iglesia dormida, ¿cierto? A que no debemos dormirnos en el culto, a que no debemos dormirnos espiritualmente, a que no debemos empezar a cabecear y buscar las ventanas en el culto, como puede estar sucediendo en este momento. Siempre que escuchamos el mensaje de Eutico, se tiene en mente eso. Pero deberíamos de preguntarnos lo siguiente: ¿será que esto es lo que el Señor nos deja como enseñanza a través de la historia en este pasaje? Eso deberíamos de preguntarnos. Puede caber implícitamente para poder reflexionar usted y yo como parte de la iglesia. Puede caber. Pero lo que quiero compartirle en esta mañana y de manera aplicativa en este punto, no son unos tips, entiéndame bien, no son unos tips para no quedarse dormido en medio de la predicación. No son unos tips para no escuchar el predicador que es aburrido, no. O unos tips para que su vida no se duerma espiritualmente, no. Tampoco quiero dejarle eso de manera aplicativa. De ninguna manera, mi querido hermano y amigo. Quiero más bien compartirle esta mañana, a través de esta parte del pasaje y de manera aplicativa, cómo usted y yo podemos preparar nuestros corazones para disfrutar del milagro de la iglesia. Si bien podríamos concluir que quien se durmió en Troas fue un joven, ¿cierto? Fue un joven, dice la Escritura. Esto nos puede llevar de manera aplicativa a lo siguiente, y que como iglesia debemos pensar, anclándolo al primer punto sobre el anhelo y el gozo, lo que como familias tenemos en cuanto a la responsabilidad de preparar nuestros corazones con anterioridad para que no nos pase lo que le pasó a Eutico. La responsabilidad que tenemos como familias para que no nos pase lo que nos pasó a Eutico. Lo digo de manera intencional, ojo, lo estoy diciendo de una manera intencional, o sea, intencional a la responsabilidad que tenemos como parte de la iglesia. Porque sé que se pueden presentar circunstancias en algunos de nosotros por el trabajo, entonces sentimos el cansancio, o los sábados se trabajan hasta tarde y sentimos el cansancio. Sé que se pueden presentar circunstancias en algunos de nosotros como la enfermedad y quizás no se pasó una noche muy fácil, ¿cierto? No se pudo descansar y eso quizá no puede generar un anhelo tranquilo de estar con gozo y alegría y dispuesto de compartir en la iglesia, ¿cierto? Pero, como le dije hace un momento, de manera intencional en cuanto a la responsabilidad de preparar, como familias, ¿cómo estamos tratando de preparar nuestros corazones, nuestras vidas para estar lúcidos y tranquilos en descanso desde el día anterior, para que podamos vivir, disfrutar del milagro del Evangelio con gozo, con anhelo, con alegría y poder compartir en la iglesia? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo nos estamos preparando? Padre de familia, estamos preparando jóvenes desde la noche anterior con películas hasta tarde o trasnochos para que ellos no puedan descansar y vengan a la iglesia, se sientan inquietos y se duerman aún en medio de la exposición de la palabra. Familias,
Estamos nosotros siendo partícipes de este tipo de situaciones que pueden poner en cansancio nuestros cuerpos y al día siguiente estar llamando al predicador cada momento y perderse del privilegio de disfrutar el milagro de la iglesia. ¿Cómo preparan sus vidas? ¿Cómo preparamos nuestras vidas para así evitar circunstancias que obstruyan el gozo y el anhelo de compartir con el Señor y con los santos de la iglesia? Tenemos en mente lo que nos dice el Señor por medio del salmista David en el Salmo capítulo 24, versículo 3 al 10, que dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su santo lugar? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria?, pregunta el salmista, pero él mismo se responde: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria?, vuelve y pregunta el salmista, y responde: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Solo los de corazón puro, los que preparan y disponen sus vidas para tan hermoso evento de poder levantar sus cabezas y adorar al Rey de gloria sin dificultad y sin alguna circunstancia intencional alguna, podrán deleitarse de este precioso momento. David dice: ¿quién es el Rey de gloria? Y él mismo responde: Jehová el fuerte, valiente y poderoso en batalla. Y usted y yo debemos identificar cuáles fueron las duras batallas que vivió Cristo para que usted y yo podamos compartir del milagro de la iglesia. ¿Cuáles fueron las duras batallas que vivió Cristo, que peleó y que nos dio una notable victoria y un notable descanso? Amigo y querido hermano, que no preparemos nuestro corazón más para un evento o una salida recreativa. Que no sobrepongamos en nuestros hijos frases como: te vas a dormir temprano porque mañana pasan por nosotros para irnos de paseo y toca ser puntuales. Ahí sí nos dormimos temprano. Ahí sí no hay partidos hasta tarde ni películas hasta tarde. Es más, ahí sí el niño ni duerme por el anhelo de irse para la piscina. No estoy en contra de los paseos, ni tampoco en contra de la puntualidad, porque usted y yo debemos reflejar a Cristo aún en todo esto. Pero me preocupa cuando estas frases cogen más vigor en nuestra familia, antes de que le digamos a nuestros hijos: duérmete temprano, o prepara tu corazón, o preparemos nuestros corazones como familia, porque mañana vamos a celebrar el día del Señor. Porque mañana vamos en agradecimiento a reunirnos con nuestros hermanos que tienen el mismo sentir, en agradecimiento por el acto heroico que hizo Jesús por nosotros. Me preocuparía más que usted y yo usáramos frases por encima de lo que verdaderamente debe haber en la preparación de nuestros corazones. Mi querido hermano, quiero dejarle esto como último. Y es que solo a través de Cristo podemos disfrutar del milagro de la iglesia. Lo primero fue el anhelo y el gozo.
Lo segundo es preparando nuestros corazones para disfrutar del milagro de la iglesia. Y lo tercero, quiero recordarle a usted, mi hermano, y si algún amigo nos visita hoy por primera vez o nos escucha, quiero decirle lo siguiente: para que usted pueda disfrutar de ese milagro de la iglesia, es solo a través de Cristo. Versículo 12, Lucas termina la narración de lo que pasó allí en Troas de la siguiente manera: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Después que pasó el milagro del joven Eutico y del disfrute de la comunión de la iglesia hasta rayar el alba, Pablo parte, ¿cierto? Pablo se va y dice Lucas que la iglesia salió grandemente, ¿qué? Consolada. La palabra aquí que refiere a consolada significa animada, animada. Los hermanos salieron reconfortados, salieron animados, con el propósito de seguir caminando fuertemente, firmes y peleando la buena batalla de la fe. Aquí en este versículo, Lucas hace referencia a una palabra que tiene que ver con vida. Si usted lo vuelve a leer, es claro que Lucas hace referencia a una palabra que tiene que ver con vida. El joven salió vivo. Y claro, eso es notorio, más en la narración y más en lo que acabamos de leer y ver. Pero quiero decirle algo. También es notorio, con la misma palabra consolados, que quiere decir animados, que la iglesia salió con vida. Que la iglesia salió con vida. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo en su corazón es una persona sin vida. Pero una persona con Cristo en su corazón es una persona animada, consolada, reconfortada. Es una persona que tiene vida. Solo Cristo es quien puede dar vida y solo a través de Él podemos disfrutar de ser parte de su pueblo, de su iglesia, de ese milagro hermoso que solo recibimos por Él. Una persona con Cristo y su evangelio es reconfortado, animado. Una iglesia es consolada a través de Cristo. Una persona sin esperanza está esperando el milagro momentáneo, como el del río Hudson. Y aquí hago un paréntesis rápidamente de manera aplicativa. Si aquí en esta iglesia saltáramos, si aquí en esta iglesia cayéramos y se levantaran, déjeme decirle que eso sería el ánimo para más de uno para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque sus ojos no están puestos en Cristo. Porque sus ojos están puestos en lo momentáneo. Pero como no hay eso, como está la palabra, como está el Espíritu de Dios, como hay una comunidad de hermanos que se nos ha mandado a armarnos fraternalmente, entonces dictaminamos que la iglesia es aburrida. Y por eso una persona sin esperanza está esperando el milagro momentáneo como el del río Hudson. Está esperando el milagro momentáneo como el de un trabajo, o como el de una sensación, o como el de una enfermedad, o como el de un sentimiento. Porque su corazón va mirando más hacia eso. Quiero aclarar algo en esto, y es que Dios es poderoso para dar esto y para hacer muchas cosas más. Él lo es. Pero como dice Pablo, Él anhela que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Y es por eso que por medio de Cristo, usted y yo, el hombre, el ser humano, puede disfrutar del gozo, del anhelo de poder compartir su presencia. Cristo dijo a sus discípulos: nadie, pero nadie, óigame bien, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. ¿Y por qué? Porque Él es la vida.
La iglesia es animada cuando se reúne con gozo, anhelo, cuando prepara su corazón y cuando comparte en comunión con los hermanos y perseveran, óigame bien, perseveran juntos en la unidad y en la hermandad. Que el Señor nos ayude, mi querida iglesia, que el Señor nos ayude. Eutico no fue sino una circunstancia más que por algo el Señor la permitió que quedara ahí en la Escritura, pero no fue sino una circunstancia más para poder dejarnos ver que Dios no comparte su gloria con nadie y que el mayor milagro no es el revivir de la vida momentánea, sino que el mayor milagro es darnos una resurrección eterna y ser parte del milagro de la iglesia. Vamos a orar.